Aló, gracias por la invitación, gracias María Elena por la confianza. Bueno, como mencionaron, voy a leer una presentación que se llama Conchenacio hacia la disolución, que está enmarcada en una serie de actividades realizadas previamente a la exposición Conchenacio presentada en el museo, en este museo. Hice un pequeño comentario antes de leer la crónica, digamos, brevemente tal. Antes de comenzar con el tema que nos convoca, me gustaría plantear algunas preguntas en torno a la historia del arte como disciplina y a la curaduría como un instrumento metodológico. En el famoso libro Historia de la Historia del Arte de Udo Kultermann, publicado en mi cumpleaños, es posible identificar al menos dos condicionantes que afectan a la historia del arte. Por un lado, como cualquier disciplina, las proposiciones epistemológicas y por otro lado, las reflexiones internas de la práctica artística, las artistas y sus infinitas y diversas proposiciones. De alguna forma, la historia del arte responde a lo que ella descubre entre la cultura y con ello en su argumento. A grandes rasgos, como sabemos, en esta deriva, la historia del arte se ha hecho cargo de asuntos bastante diversos, como por ejemplo, las vidas de sus agentes, la magia, la mitología, las religiones, los temas inscritos en las obras, sus experimentaciones formales y materiales, el contexto de producción, los sucesos políticos y más recientemente ha integrado en herramientas como la interseccionalidad, la crítica postcolonial, el feminismo o el pensamiento ecológico. Kultermann sugiere que, el historiador del arte debería saber cuál es el lugar que ocupa actualmente en la sociedad. Y continúa muy tajante. ¿Quién, como en el pasado, se centre con demasiada frecuencia solo en su limitado ámbito de investigación y además no haga caso de las relaciones que tiene con otros campos, ajenos incluso al ámbito científico, se convertirá simplemente en un especialista que seguirá siendo un ignorante hasta la vulgaridad. Por el momento no me considero ni un especialista, ni un ignorante, ni mucho menos un vulgar. Y prefiero robarme la frase de Donna Haraway y diré que, por el momento, ante tanta crisis, yo me quedo en el problema. Los últimos años he encontrado la curaduría de arte contemporáneo, la edición experimental, el diálogo con artistas, la claridad jerárquica del cine, la escritura de ficción, así como también el ejercicio y abuso de escrituras fragmentadas por la diversidad de géneros literarios que reclaman su lugar en el texto, una manera de guardar bajo mi almohada una serie de experiencias, imágenes, reflexiones, vínculos y desencuentros, en su mayoría irrelevantes, pero que eventualmente espero sean una parte para esa historia del arte que sabe cuál es su lugar en la sociedad. Habiendo dicho esto, leeré una crónica sobre Conchenacio del artista Elizabeth Burman y me aporté desde la curaduría. La exposición estuvo abierta entre abril y septiembre de este año en este mismo museo. No voy a presentar grande porque si no se me configura todo. En el recorrido de las 4 salas del MAC donde fue exhibida Conchenacio de Elizabeth Burman, acompañamos a un crustáceo imaginado en su devenir material, haciéndonos parte de su disolución. En un diálogo con la arquitectura material y simbólica del museo, esta exposición presentó algo así como una fábula en torno a la disolución de materialidades orgánicas en el océano y, de alguna forma, de la disolución metafórica de estructuras simbólicas de la cultura. A través de una serie de obras, distorsionamos nuestra escala y autopercepción frente a representaciones y desplazamientos materiales de cuerpos, criaturas y fenómenos más que humanos. Conchas, cangrejos, entre otros seres. Esta exposición fue el resultado de una serie de reflexiones, experimentaciones y relatos que a continuación intentaré describir. Tanto las reflexiones curatoriales como los procesos de producción artística estuvieron determinadas por el deseo de tensionar horizontalmente la relación entre arte, naturaleza y cultura. En este sentido, la literatura proveniente del feminismo material fue refugio y compañía, una postura radical e inconclusa que nos permitió especular tanto sobre nuestras expectativas colectivas como nuestras inquietudes personales. Intentamos cumplir el desafío autoimpuesto de desplazar nuestro cuerpo hacia medioambientes no humanos, como el océano,
tanto como fuese posible. Según Emanuel Ecocha, estos espacios que consideramos inhabitables, como el océano, jamás serán definitivamente inhabitados. En vez de controlar o domesticar estos espacios, tenemos el deber de mezclarnos con ellos. Estos son registros de la exposición. Con Elizabeth decidimos viajar a Tongoy y aislarnos a modo de residencia para pensar en nuestra futura exposición. Así, la playa, como un territorio ambivalente, una fantasía que limita la cultura y la naturaleza, como anuncia Michel Coucy, fue nuestro refugio y nuestro punto de vista. Fue en el recorrido de la playa donde visualizamos los múltiples destinos de la disolución: patas, trozos y pieles de cangrejos, así como conchas repartidas en la arena, nos contaban la historia de su vida y su desfile. En general pudimos entender que estas materialidades ruinosas, pedazos de conchas y cangrejos, alguna vez criaturas autónomas, habían sido parte de un delicado ecosistema tanto natural como cultural. Fueron alimento para aves, alimento para humanos, mercancías y también simplemente residuos orgánicos depositados por la fuerza del océano y sus mareas. A veces basuras, a veces tesoros. Progresivamente, cada vez que volvíamos a la playa, nos hacíamos parte de la disolución de estas criaturas, entendiendo que no había distancia entre su destino y nuestro cotidiano, que no éramos seres pasivos y que nunca lo habíamos sido. Pensar en torno al comportamiento del cangrejo devorador, esta criatura aquí, fue fundamental para convocar algunas prácticas humanas, siendo la decoración un término capaz de transgredir los límites entre cultura y naturaleza. El cangrejo decorador recibe su nombre ya que en su desplazamiento por el fondo del océano va recolectando materiales orgánicos, desechos que le sirven de alimento y material de camuflaje. De manera progresiva, los cangrejos decoradores van cambiando la apariencia de su caparazón con las distintas materialidades que seleccionan, ocultando su presencia entre el paisaje orgánico del fondo del mar, algo equivalente a la decoración humana. De tanto recorrer una playa, pudimos ver incontables distorsiones materiales. Tal delicadeza y complejidad morfológica gentilmente nos iba exigiendo un lugar en las 4 salas de concha nacidos. Entablar ese vínculo con seres ya diluidos, afectados por otras especies y por nuestras costumbres, nos ayuda a resolver la lógica curatorial de la exposición y la forma de las obras. Como se puede advertir en el nombre de la muestra, esta exposición toma prestadas algunas ideas presentes en el ensayo Your Shadow Nació, Tu concha nacido, de la académica Stacy Alaimo, y que refieren a reflexiones en torno a las crisis ecológicas e ideológicas del presente. Discursos como el de Alaimo son partícipes de nuevos aparatos críticos, filosofías o corrientes de pensamiento denominados por la academia como feminismos materialistas, feminismos poshumanos, feminismos postnaturales, feminismos oceánicos, entre otros. A grandes rasgos, esta serie de reflexiones piensan de forma interseccional las crisis del mundo actual. Entre otros desafíos, el texto de Alaimo busca descentralizar nuestro pensamiento, o descentrar en realidad, nuestro pensamiento con el fin de que seamos capaces de considerar otras formas de existencia, no humanas, con las que podamos establecer alianzas y así imaginar nuevas formas de existencia más allá del antropocentrismo. Alaimo nos invita a considerar dentro de nuestras reflexiones a pequeñas criaturas que actualmente experimentan la disolución catastrófica de sus propios cuerpos en el océano. Tanto el ensayo como esta exposición toman como punto de partida la acidificación de los mares y sus consecuencias. Decidimos entonces imaginar materialmente nuestra transcorporalidad en la deriva de estos relatos ignorados y así aproximarnos a una multitud de criaturas que padecen otro tipo de catástrofes, extinciones y o disoluciones irreversibles que a simple vista parecieran no afectarnos. Otra hipótesis importantísima de Alaimo nos dice que incluso el uso del término antropoceno, concepto que establece que la crisis actual del medio ambiente es producto de actividades humanas de carácter industrial, debe ser atendido con desconfianza. Si bien el término ha sido relevante para vincular la agencia del humano en la crisis ecológica, también ha sido usado para reafirmar la soberanía del hombre con respecto a la naturaleza. Es más o menos ambivalente, no queda claro si es una crítica o un elogio a las actividades industriales del hombre.
El problema es el siguiente, el problema en general de las criaturas y nuestro problema, y la exposición. Los gases contaminantes que se acumulan aceleradamente en la atmósfera desde la industrialización de la vida humana son depositados en el océano. Una serie de procesos químicos provoca que las aguas del océano aumenten su temperatura y por lo tanto su nivel de acidez, su pH. Una de las consecuencias de esta acidificación es la disolución de estructuras de carbonato de calcio. Este mineral se encuentra en pequeñas criaturas como cangrejos, moluscos y comunidades planctónicas. Son estos seres los que actualmente padecen la disolución de sus conchas y caparazones. Esta imagen es como el plano de la exposición que apareció. Con intención de acceder a una contemplación, con intención de exceder una contemplación pasiva de estas escenas de extinción, Concha Nácido construye materialmente un relato y un espacio para autopercibirse como cuerpos expuestos a la disolución imaginada de nuestras propias conchas. Primero, desde la imaginación material, ya que el mineral que está más presente en nuestro cuerpo es el carbonato de calcio, en huesos, uñas y dientes, pero además con el fin de diluir una serie de corazas simbólicas que nos determinan como sujetos individuales, alienados y a veces carentes de empatía, absolutamente inmersos en ideologías nocivas, muy humanas, como el capitalismo neoliberal. En 2020, En 2020, el artista se hizo cargo del cuidado de 2 cangrejos decoradores. A través de este vínculo, pudo acompañar y registrar una serie de comportamientos particulares de esta especie. Otro proyecto relevante para esta exposición es la acción Conchada Mulabar, que llevó a cabo por primera vez en 2019. En esta ocasión, el artista hizo una invitación abierta a comer choritos y luego a realizar souvenirs con las conchas que se habían acumulado. Quedó en evidencia nuestro lugar en los ciclos de consumo y desecho, así como también la tensión e intercambio entre prácticas naturales y culturales. Esta tensión al devenir de los choritos en el cotidiano se vuelve mucho más importante cuando consideramos que estos moluscos son criaturas filtradoras que digieren muchas de las partículas tóxicas provenientes de emisiones humanas industriales que llegan al océano. No solo nos alimentamos de choritos, sino también estamos compartiendo una serie de afectaciones materiales, tensiones y vínculos de conveniencia que son estratégicamente ignoradas por el relato cultural. Este ejercicio colectivo nos permite cuestionar nuestras tradiciones, los impactos del descarte y la basura. Todas estas operaciones críticas tienen origen en una serie de locaciones epistemológicas desde el posmodernismo, que luego son abordadas desde una postura feminista que busca superar la insuficiencia del giro lingüístico, es decir, su fracaso en la reconstrucción de nuevos campos de sentido. Muy personal. Como indica Laimo, comillas, las deconstrucciones rigurosas de Derrida y Vigaray han expuesto la lógica perniciosa que categoriza a la mujer como subordinada, inferior, un espejo de lo mismo o todo pero invisible. Hasta este momento, representado en estos autores, las feministas postmodernas siguen reproduciendo una serie de binarismos, femenino, masculino, naturaleza, cultura, llamando a deconstruir estas dicotomías en vez de seguir desplazándose entre ellas. A pesar de esto, autores como Alaimo, que alientan un feminismo postnatural y poshumano, dan cuenta que la distancia entre lenguaje y realidad aún es un argumento elocuente, a propósito de la incomodidad que significa para este modo de pensamiento asumir la relevancia de las interacciones materiales por sobre el lenguaje en el establecimiento de lo real. Es decir, autores como Alaimo tensionan y nos seducen hacia un nuevo giro feminista que enfrente el aparato crítico postmoderno, que como sabemos define la realidad del lenguaje sin considerar las complejas e incontrolables interacciones materiales. Ascendiendo a la necesidad de un feminismo material que no esté subordinado al lenguaje, Concha Nácido precisa lo que autoras como Alaimo proponen como un punto de partida para pensar la crisis del presente. Y es que, de forma irrenunciable, estamos en constante interacción e intercambio material con otros cuerpos. No solo como un fetiche materialista, sino también como una imagen o un fenómeno que nos permita asimilar que los aspectos simbólicos de la cultura occidental, tales como ideologías, políticas y economías, han determinado nuestro devenir material y viceversa.
De manera simple, aquello que creemos simbólico, discursivo o cultural es también un fenómeno material. Además de estar determinados por la cultura, estamos afectados materialmente como si cada cuerpo, cosa o materia, al encontrarnos dejara un rastro a nivel celular acoplado a nuestros flujos, pieles y órganos. Un ejemplo de esto es la presencia irreversible e indudable del microplástico en nuestro organismo. Para finalizar, es fundamental que desde la práctica artística, y por qué no desde la historia del arte, entre medio y la curaduría, cuestionemos nuestra manera de visualizar y pensar nuestro presente en crisis. Me refiero, por ejemplo, a cuestionar el imaginario apocalíptico con que representamos la crisis medioambiental, ya que, mientras pensamos en nuestra extinción y con ello el fin de la vida, estamos negando la agencia de formas de vida más que humanas que, en silencio, desde siempre han sido capaces de adaptarse materialmente con su entorno, y que aparentemente es este. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación y compartir también las imágenes de esa muestra. Vamos a pasar entonces ahora a la última intervención de esta mesa, que está a cargo de Paulina Fava. Su ponencia se titula La imagen como umbral de transformación, pinturas faciales y devenir animal en las prácticas visuales Wirabilitari. Bueno, perdón, mejor lo dejamos claro. Disculpe. Bueno, Paulina es doctora en Historia del Arte por la Universidad de París y académica del Departamento de Teoría de las Artes, aquí de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es autora del libro Imágenes de una memoria, exégesis y representaciones del pasado, entre los huicholes de Nayarit y Jalisco. Entre sus artículos recientes se encuentran El cuerpo como acontecimiento, las formas de operar de lo político en el arte de Ana Mendieta, y es investigadora responsable del proyecto del Fondo Valentín Letelier, Observatorio de Arte Popular, Descolonizando Miradas, articulando actores piloto con maestras loceras de Peñaflor, e investigadora principal del proyecto Anillos Anil, Mestizo, Cultural Heritage and Appreciation of the Local Culture. Eso, ya estamos con la presentación, antes que siga pronunciando mal todo. Bueno, gracias María Elena Gonzalo por organizar este simposio, darme la posibilidad de hablar en realidad de una investigación que fue la primera investigación que realicé y que vuelvo a repensar, o sea, me dio la posibilidad de repensar a partir de este concepto de venir animal, ¿no? ¿Cómo convulsionar nuestras formas de comprender y mirar el arte y las imágenes? Imaginemos por un momento un rostro cubierto de líneas amarillas, zigzagueantes que brillan bajo el sol implacable del desierto de Viriputta. Las mejillas atravesadas por patrones geométricos que nunca se repiten, son como mapas de un territorio que se inscribe en la piel. Para los virrealitarios del occidente de México, las pinturas faciales no son mera decoración, son umbrales de transformación donde el humano y el animal se encuentran, donde el cuerpo y el paisaje se funden en una danza de intensidades que desafía nuestras categorías de comprensión del arte y la naturaleza. Los virrealitarios, conocidos generalmente como huicholes, constituyen uno de los grupos indígenas más significativos del occidente mexicano. Su territorio tradicional se extiende a través de la Sierra Madre Occidental, abarcando parte de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Las principales comunidades se distribuyen entre la Sierra del Nayar, los Altos de Jalisco y el cañón del río Santiago, manteniendo una compleja red de relaciones territoriales y ceremoniales que se extiende hasta el desierto de San Luis Potosí.
Esta geografía diversa, que incluye zonas montañosas, valles y desiertos, no es simplemente el escenario de su vida cotidiana, sino un conjunto de relaciones que estructura sus prácticas sociales y modos de conocimiento. Los primeros acercamientos a las prácticas visuales birraritarias se caracterizaron por interpretaciones que privilegiaban lo simbólico sobre lo transformativo. Carl Lumholtz, por ejemplo, un explorador noruego, en su trabajo pionero a finales del siglo XIX, inició una tradición de estudios que, si bien documentó expresivamente estas expresiones, tendió a interpretarlas desde marcos conceptuales occidentales que buscaban correspondencias directas entre imágenes y deidades. Esta aproximación fue continuada por Robert Singh, antropólogo norteamericano, en la década de 1930, quien interpretó las pinturas faciales principalmente como representaciones de un panteón divino, sin profundizar en la capacidad transformativa. Durante la década de 1960 y 1970, los estudios de Peter Furst y Barbara Meyerhoff, influenciados por corrientes estructuralistas, mantuvieron esta tendencia interpretativa, analizando las imágenes huicholas como códigos simbólicos que representaban una cosmovisión. Fernando Benítez, en su influyente obra Los indios de México, reforzó esta perspectiva al enfatizar el aspecto místico y tradicional del arte huichol. Si bien estos trabajos fueron fundamentales para documentar y visibilizar las prácticas birraritarias, tendieron a reducir complejos dispositivos de pensamiento y acción a ilustraciones de un sistema de creencias. No fue hasta trabajos más recientes, como los de Johannes Neurath y Olivia Kindle, que se comenzó a reconocer la dimensión transformativa y la agencia de estas imágenes. Esta nueva perspectiva permite entender las pinturas faciales no como representaciones estáticas de deidades o conceptos, sino como instrumentos activos de transformación que establecen y materializan relaciones específicas entre cuerpos, sustancias y territorios. La peregrinación a Viricuta, que es San Luis Potosí, constituye uno de los pilares fundamentales de las prácticas birraritarias. Este viaje de más de 500 kilómetros que tradicionalmente se realiza durante la temporada de seca entre octubre y abril, con especial énfasis en los meses de febrero y marzo, recrea el recorrido de los ancestros desde la costa del Pacífico hasta el desierto de Real de 14 en San Luis Potosí. La elección de estas fechas corresponde tanto a consideraciones prácticas relacionadas con el ciclo agrícola como a la temporada en la que el peyote alcanza su madurez óptima. El peyote es un cactus con propiedades psicoactivas. Los participantes siguen una ruta precisa, marcada por lugares nodales donde deben realizar ofrendas específicas. La preparación para este recorrido comienza desde la infancia. En el ciclo de Tatei Neira, la danza de nuestra madre, los niños realizan un viaje conceptual a Viricuta, guiados por el canto del especialista religioso Maracana. Se dice que el águila gigante, Tatei Birrica Bimari, que se asocia también con Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, los transporta, anticipando la experiencia transformativa que vivirán años después. Esta primera aproximación a la transformación encuentra su manifestación material años más tarde, cuando los participantes aprenden a recolectar el peyote y a preparar la raíz urra, Mahonia piofoliolata, elemento central en la materialización visible del devenir. Durante el recorrido a Viricuta, la búsqueda y recolección de la raíz urra constituye un momento crucial. Como documentó el propio Carl Lumholtz, el término urra significa chispa y su nombre completo, Urramtarrai, combina los significados de chispa y raíz, la raíz amarilla. Esta denominación no es casual,
El pigmento extraído de esta raíz actúa como un conductor de intensidades, estableciendo conexiones entre los cuerpos de los peregrinos y las fuerzas del territorio. Para analizar estas prácticas visuales es necesario situar la discusión en los debates contemporáneos sobre las formas de existencia y relación en los contextos culturales indígenas de América Latina. Antropólogos como Philippe Descolar, Eduardo Viveiros de Castro y Marisol de la Cadena han demostrado que estas prácticas no pueden entenderse desde las divisiones occidentales entre naturaleza y cultura. En el caso de Ibarritari, cuando un peregrino se pinta un rostro con urra, su cuerpo efectivamente adquiere nuevas capacidades y establece nuevas relaciones con el territorio y otras entidades. El venado, el peyote y los manantiales, como aquí Tatey Martinelli, y cerros, como el cerro quemado, son agentes activos con capacidad de afectar y transformar a los humanos. El territorio mismo no es un espacio físico inerte, sino una red de relaciones y potencias que se actualizan a través de prácticas específicas como la de las pinturas faciales. El concepto del devenir animal, desarrollado por Deleuze y Guattari, ofrece una herramienta teórica particularmente potente para analizar estas pinturas. Para estos autores, el devenir no implica una transformación que va de un punto a otro, ni una relación de imitación o analogía. Por el contrario, el devenir constituye una zona de indeterminación, un umbral donde las identidades fijas se disuelven en favor de intensidades y afectos. En el caso de las pinturas faciales, este concepto nos permite comprender cómo los diseños operan más allá de la representación. No se trata de imitar al venado o al águila, sino de establecer una relación de contigüidad y afectación mutua con estas entidades. Estas pinturas materializan este devenir a través de sus patrones no miméticos. Los diseños abstractos y las variaciones infinitas de motivos sugieren no tanto la representación como un campo de fuerzas y relaciones. Cuando un jicarero se pinta el rostro, no está simplemente decorándolo, está estableciendo lo que Deleuze y Guattari llamarían esta zona de vecindad con las entidades del territorio. Las líneas zigzagueantes que conectan los diseños de ambas mejillas no representan el poder de las deidades, son conductores de intensidad que establecen nuevas conexiones entre el cuerpo del peregrino y las fuerzas del territorio. El testimonio de la ascensión, Chon Aguirre, residente de San Miguel Huesquita, Tatequita, constituye un ejemplo vívido de estas transformaciones. Su iniciación comenzó con sus sueños, donde se fundía con la naturaleza, como un águila, como una serpiente, me dijo. Durante su primera visita a Viricuta, experimentó la verdadera dimensión del devenir. Caminé sobre miles de serpientes, no era la tierra, sino serpientes. De repente, muchos venados con cuernos amarillos aparecieron. El clímax de su experiencia llegó cuando el venado azul, el héroe cultural Caullumani, le otorgó capacidad de actuar en el mundo. Le dijo: te doy mi medicina, te doy mi pluma, es mi fuerza, te doy mi corazón, es mi luz. Un ejemplo particularmente revelador de cómo estas imágenes funcionan como agentes de transformación se encuentra en la escultura de la deidad telúrica Tatey Utanaka, nuestra madre de los pescados, documentada por Lumholtz durante sus expediciones a la Sierra Huichola entre 1895 y 1898. Esta figura femenina, que originalmente cubría un disco de piedra tepari, como el que aquí vemos en la actual colonia Zitácuaro en Tepic, Nayarit, no representa simplemente un cuerpo, es un territorio en sí misma, habitado por serpientes, campos de maíz y otros seres. Los bastones grabados en la escultura no son meros símbolos de poder, son instrumentos activos que establecen conexiones y transformaciones. El ejemplo de las pinturas faciales
nos obliga a repensar nuestra comprensión de la imagen y su relación con el pensamiento